Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y hoy día bueno, sin más, y hoy día vamos a hacer la siguiente ayudantía del curso de PEA 2024. Ya. El día de hoy vamos a ver lo que son grúas, o sea, vigas rieles, ¿ya? Que, que es una parte importante también de la ingeniería, o sea, de más de la ingeniería en proyectos industriales debido a que varias veces puede que nos tomemos con estas cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué son efectivamente? ¿Ya? Nosotros muchas veces pasa es que tenemos que hacer cálculos para soportar estos puentes grúa, ¿ya? Aquí vamos a ver unas cuantas imágenes que se rajó nuestro querido compañero Agus, que tiene acá una guía de un catálogo con sus productos, ¿ya? Entonces, muchas veces por eso se tienen que utilizar estas distintas grúas para mover containers, pallets o distintos equipamientos, puede ser hasta equipos mineros, camiones, distintas cosas, que tienen que simplemente transportar material de un lugar a otro y al final estas cosas van transitando de manera longitudinal y se van moviendo a través de vigas que tienen un riel encima, entonces tenemos vigas portarrieles que van soportando estos puentes grúa. ¿Ya? Perfecto. Estos puentes grúa finalmente no son muchas veces parte del diseño, que yo sé, que yo tengo, por lo que tengo entendido, no toca mucho revisar o hacer el diseño de estos elementos para el área de cálculo que estamos viendo nosotros, ya. Pero lo que sí tenemos, sí tienen que ser considerados para poder calcular finalmente estas vigas que van a tener que soportar este equipo, ya. Em, Hay hartas formas también de que estos equipos se puedan conectar finalmente a la estructura, porque si bien son equipo, también son parte de la estructura, ¿ya? A veces se puede lograr a llegar a desacoplar finalmente para que no trabajen en conjunto y a veces como que toman cierta parte de la rigidez, ¿ya? Entonces, si bien o sea, es un equipo y no es parte de la estructura, como que comparte un poco la rigidez y traspasa un poco las cargas de un lado a otro, ¿ya? De todas formas, lo que se busca es que este material, este componente no esté trabajando finalmente como un componente estructural y que logre funcionar para un equipo. Para lo anterior, muchas veces se tiene que verificar también que es algo importante que puede terminar controlando, es la deformación en la estructura, ¿ya? La deformación en las vigas portarrieles, ¿ya? La deformación límite que se puede aceptar. Eso también nos va a terminar dando a veces elementos bastante rígidos que si bien logran soportar las cargas en tanto resistencia, pueden empezar a estar al límite con el tema de las deformaciones, que a veces podemos tener deformaciones verticales 1 en 1000 o 1 en 600. Hay en distintos documentos. Y las deformaciones como horizontales pueden estar también 1 en 400 o 1 en 500. Ya, entonces, hay hartos tipos de puente grúa, ¿ya? Más abajo tenemos también, de este mismo documento, tenemos un catálogo de los tipos de puente grúas, donde tenemos el más conocido que vamos a adentrarnos un poco en una planilla, en una memoria de cálculo después de esto. Pero también tenemos, por ejemplo, para grúas suspendidas, grúas plumas giratorias, polipastos con cable, eléctricos en cadena, grúas ligeras, donde también pueden estar como se dice, desacoplada finalmente de la estructura. En ese caso no es tanto problema, porque si está absolutamente desacoplado, no es parte del sistema estructural, entonces no es necesario considerar. Si derechamente tiene su propio equipo y se ancla las vigas, es un problema solución más tranquilo, no es necesario tan meterse tan adentro, salvo tal vez por los anclajes, habría que revisar. A veces pasa también que estos tienen una de sus patas de su columna están metidas en la estructura principal y la otra tiene una pata adicional para ir transitando. Hay hartas combinaciones y dependiendo de lo que se tiene, hay que ir analizando las cosas, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que ir considerando
Por ejemplo, es el cálculo que siempre nos va a terminar tocando, el cálculo de esta viga portarriel, ¿ya? ¿Cómo funciona? A ver, acá tenemos aquí a unos dibujitos para ir adentrándonos un poco más en este tipo de estructuras, ¿ya? Que al final lo que se verifican también son como tres puntos importantes, según tenemos en esta diapositiva, que son finalmente las cargas verticales, la rotación en los ejes y también después vamos a tener las cargas transversales de nuestra viga portarriel, ¿ya? Em, También hay que ir considerando que esta estructura no funciona como nosotros hemos visto, como los elementos prismáticos, donde ya viene la carga y después todo el elemento trabaja en conjunto como si no tuviera ningún problema, ya. Porque si se fijan, acá podemos ver una imagen donde efectivamente ya tenemos, a ver, un poquito más arriba, vamos a ver, aquí, por ejemplo, en alguna de las secciones. Si se fijan, acá vamos a tener una carga de acá vamos a tener un puente grúa, por ejemplo, que va a tener su carga aquí, ¿ya? Si nosotros aplicamos cargas laterales por ABC motivo, que vamos a ir explicando en un ratito más cómo funciona, em, al fin y al cabo, la parte que va a estar trabajando en la deformación de esta vía es la parte superior, ¿ya? La parte inferior no va a poder transmitir carga porque al final, si es que esto se va doblando, el material se puede empezar a torcer más que nada o puede empezar a flectarse la plancha, ¿ya? Así que la parte que resiste principalmente estas cargas horizontales o laterales va a ser la sección de arriba, ¿ya? Por eso las vigas portarriel usualmente no son 100% simétricas en todos sus ejes y pueden tener algún tipo de refuerzo o estructuración especial en la parte superior donde se encuentra finalmente la carga. He visto, me tocó ver una vez también un riel, o sea, un portarriel que tenía finalmente por abajo, se enganchaba por abajo, pero era una maquinaria que transportaba creo que menos de 1 tonelada. O sea, no era un equipo tan grande como estos puentes grúas que tenemos acá en estas guías, que si se fijan más abajo, donde me muestra acá, tiene una capacidad de levante de hasta 120 toneladas las más grandes y una luz de 40 metros. Esa, bueno, completamente diferente las capacidades, las magnitudes que estamos viendo. Ya. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo se calcula esto, porque hay hartas cosas interesantes que tenemos que considerar. Primero, tenemos que adentrarnos en nuestra norma nacional, la 500, o sea, la 1537, la de bueno, la de cargas permanentes y cargas de uso, ¿ya? Esta norma tiene una sección especial en el punto 9 que habla un poco de las cargas de grúas, ¿ya? Estas cargas de grúas finalmente o sea, nos explica que cuando tengamos nosotros una grúa, hay que considerar las cargas también, no solamente el peso propio que genera, sino también los posibles movimientos. O sea, hay cargas laterales y amplificaciones también de cargas verticales, ¿ya? Porque al fin y al cabo este equipo que nosotros tenemos se está moviendo y también va a frenar de golpe y eso es importante también considerarlo, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo, aprovechando que este capítulo dura una página, cómo funciona un poco el cálculo de estas cargas, ¿ya? Las cargas de uso de grúa deben ser consideradas como la capacidad de la grúa, ¿ya? Las cargas de diseño para vigas portarriel, incluyendo conexiones, abrazadera, deben incluir la máxima carga por rueda de la grúa, ¿ya? Las fuerzas de impacto vertical, lateral y longitudinal inducidas por su movimiento, ¿ya? La capacidad máxima de la grúa es suponiendo la capacidad de trabajo de la grúa, finalmente. Porque si tenemos una grúa que está diseñada para capacidad máxima de 120 toneladas, entonces vamos a suponer que tiene una carga efectiva de 120 toneladas. De eso es lo que va a estar moviendo, ¿ya? Em, y además también tenemos que considerar las cargas de grúa. Vamos al siguiente punto. Las cargas
La carga máxima de la rueda debe ser la carga de rueda producida por el peso del puente, el peso del bogie, más la carga de levante con el bogie posicionado en el riel, ubicado donde el efecto de la carga resultante sea máximo. ¿Qué quiere decir esto finalmente? Cuando queremos obtener finalmente la capacidad cardíaca en las cargas en la rueda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Em, Hay que diferenciar un poco lo que es, en este caso, es el diseño del momento y o sea, la carga máxima es no necesariamente cuando la carga está encima. Nosotros no, acá, vamos a volver con este dibujo, ¿ya? ¿A qué se refiere esta parte? Nosotros cuando tenemos aquí, por ejemplo, nosotros queremos para saber cuánto es la carga máxima en la rueda. Ya, si se fijan acá tenemos un equipo que está perfectamente alineado con probablemente tal vez este container esté en el 50% del lugar. Ya, o sea, 50%, o sea, está a la mitad de la luz. Ya. El tema está en que la carga de corte, por ejemplo, de que le va a caer encima de este equipo, no se produce en esta instancia, sino se produce cuando se fijan, la carga está mucho más cerca de uno de los ejes, porque finalmente el corte se divide en dos cuando está en la mitad. Si está a un tercio, se divide en dos tercios y un tercio. Si está casi al 100%, se pone en el 100% de esa reacción, ¿ya? Entonces, lo que nos dice este punto, que es muy importante considerar, que para la carga máxima de la rueda tenemos que considerar el la ubicación donde el efecto de la carga resultante sea máxima, o sea, finalmente en el límite de movimiento que tiene esto. No es difícil al final que esté en el 100%, de derechamente como que no pueda más, porque al fin esto tiene un espacio físico, así que no se van a ir chocando, ¿ya? O a veces también pasa que los puentes grúa tienen dos apoyos, entonces se van moviendo estos dos apoyos y finalmente la carga no va a ser máxima. Por ejemplo, imaginando que tiene dos winchas y el container se toma esas dos, entonces una va a estar al 95% y la otra va a estar al 80%, por ejemplo, de la luz, ¿ya? Y ahí tenemos que ir tomando cuánto va a ser finalmente la carga en esa rueda y cuánto va a ser la carga en la otra rueda. Y con esto podemos también verificar la carga de core o la carga del momento, ¿ya? Porque al final esta vía monorriel va a sufrir un momento mucho mayor porque va a tener una carga mucho mayor, ¿no? Entonces, vamos bien con este punto. Segundo, carga máxima de rueda. Ya, la fuerza de impacto vertical, las cargas de rueda máxima de la grúa deben ser incrementadas para determinar la fuerza inducida por el impacto vertical o vibraciones de acuerdo a los porcentajes siguientes. ¿Ya? Pruebas monorriel, 25%, pruebas operadas por cabina de control, control remoto, 25%, control colgante, 10% y operación manual, 0%. ¿Ya? Esto al final nos dice, dependiendo de cómo opera la grúa, van a haber alguna especie de amplificación de estas cargas, finalmente, al final, porque el freno brusco, porque si el equipo es mecánico, una aprieta pausa y se para, entonces puede ser mucho más fuerte que el tipo como de trabajo, operación manual. Usualmente uno está en el 25%. Pocas veces diría yo, no sé, no me ha tocado ver muchas grúas, pero de todas las veces que me ha tocado a mí ha sido tener que utilizar una amplificación vertical del 25%. ¿Ya? Al menos lo que yo he visto. ¿Ya? Así que también hay que considerar esta amplificación de carga. ¿Ya? La fuerza lateral vamos a ver, la fuerza lateral sobre las vigas puerta-riel debe ser calculada como un 20% de la suma de los pesos de la grúa y sus capacidades de levante, ¿ya? Estas fuerzas deben suponer actuando en la parte superior de los rieles en dirección normal a ellos y debe ser distribuida entre vigas puerta-riel considerando la rigidez lateral de estas y la estructura que soporta, ¿ya? Desde acá nos volvemos a lo que habíamos dicho antes sobre esta parte, que debemos considerar un 20% de la suma de los pesos de la grúa y su capacidad de levante, ¿ya? Entonces, tenemos que considerar un 20% de estas como una fuerza lateral.
Y después nos dice esta fuerza de suponer actuando en la parte superior de los rieles en dirección normal a ellos, o sea, finalmente para el lado, y de ser distribuida entre las vigas portarrieles, causando la rigidez lateral de estas y la estructura que las soporta. Ya. Aquí también, por eso no, es importante considerar no solamente la operación, no tenemos que ir siendo, o sea, considerar la parte que va a resistir efectivamente estas cargas laterales de la estructura. Ya. Por eso hay que desacoplar un poco esta estructura y vamos a tener que meterle un poco más de resistencia. Y al final, la fuerza longitudinal sobre las vigas portarriel, excepto por el puente de grúa, debe ser calculada como el 10% de la carga máxima por rueda de la grúa. ¿Ya? La fuerza debe suponer actuando horizontalmente en la parte superior de la viga. Usualmente la fuerza longitudinal, o sea, finalmente la carga axial, no controla mucho, porque ahí derechamente, usualmente axialmente las cosas soportan mucho mejor. Lo que falla mucho es por flexión, finalmente, porque especialmente en las vigas, en estos equipos galpones gigantes, a veces tenemos luces muy grandes entre columnas. Pueden haber quizás, no sé, 10 metros, 12 metros. Vamos a ver un ejemplo que me facilitó el profesor para que lo podamos ir viendo un poco la metodología de cálculo después de entender un poco esta parte de la teoría, ¿ya? Y bueno, y ahí se acaba un poco el diseño de esta pieza. Otras cosas también importantes a considerar, es muy importante considerar saber el tipo de uso, bueno, esto es un poco también para la parte sísmica, que es un punto importante a nivel nacional el tipo de uso que tiene este tipo de estructura, ¿ya? Porque dependiendo de eso, hay que tomar consideraciones distintas para la masa sísmica que vamos a tener, ¿ya? Si nosotros vamos a tener finalmente una grúa, por ejemplo, que se usa todos los días de manera diaria y continua con las cargas máximas, por ejemplo, no sé, hay que mover simplemente una grúa operacional que toma objetos y los mueve a otra parte. Finalmente, la probabilidad de que ocurra un sismo con esa grúa, con el equipo funcionando, es muy alta, finalmente. Que se está operando 2 tercios del día o 20 de las 24 horas al día. Entonces, la probabilidad de que le haga un sismo es muy alta y por lo mismo debemos considerar estas claves, ¿ya? O sea, debemos considerar esta masa para las cargas. En caso de que no, por ejemplo, que estemos hablando finalmente de una grúa que funciona para mantención, para el movimiento de los equipos de un lugar a otro, que a veces pasa, por ejemplo, no sé, se instala un equipo y para instalar finalmente ese equipo en una torre, que me tocó también, eso sí me tocó verlo, había que tener una viga, finalmente, había que diseñar una grúa portarriel que tenía que tomar estos equipos y los podíamos desplazar a lo largo en una torre que estaba 12 metros de altura, por ejemplo. Entonces, eso derechamente ya no podemos meternos tan fácilmente y ahí nos metíamos con esta grúa portarriel que nos ayudaba un poquito en movimiento. ¿Ya? Esa de maquinaria, por ejemplo, no está trabajando de manera constante o a veces habrá que moverlo un poco, pero uno deja al ser a los años, si es que. Entonces, ahí, por ejemplo, la masa sísmica que consideramos es muy distinta, ¿ya? Otras cosas también, bueno, las cálculas, por eso las cargas, como bien dijimos, se tienen que considerar los efectos más desfavorables, ¿ya? Finalmente. Bueno, y después para la parte sísmica, que lo vamos a ir viendo mientras estemos en la planilla, algo importante que también se puede considerar, así que hay que considerar acá, es que nosotros tenemos que utilizar para este cálculo, para el cálculo de este equipo, de estas vigas de equipo, el capítulo 7 que puede ser realmente útil para esto específicamente, que lo tengo más abajo, ya me pasé. El capítulo 7 que es para calcular finalmente las cargas sísmicas en elementos secundarios y equipos anclados sobre la estructura. Que suena muy parecido a lo que vamos a tener. Ya. Entonces, vamos. Aquí tenemos un proyecto donde se revisa finalmente la revisión y recondicionamiento de una nave con despacho en una plancha, o sea, de una nave finalmente que tiene que estar trabajando. Ya.
donde podemos tener, finalmente tenemos un vano muy grande y tenemos un espacio donde va a estar trabajando un equipo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos finalmente? Vamos a tener una estructura que va a tener una altura de 11 metros, la altura al centro al centro de la estructura van a ser 12, el ancho de los marcos 24 metros y la viga portarriel va a tener una altura de 7 metros. La separación entre los marcos transversales son 14 y la longitud del edificio son 200 metros. Va a tener 15 vanos, ¿ya? Entonces, vamos a tener una vista de de esta estructura, donde vamos a ver, por ejemplo, tres distintas vigas monorriel, o sea, va a tener tres puentes grúa que van a estar trabajando, ¿ya? Cuatro puentes grúa, si consideramos el de más lejos, ¿ya? Aquí vamos a tener la vista de las alturas de la estructura, aquí es donde se soportan los puentes grúa, en estas columnas, y una vista lateral, o sea, vertical. Perfecto. Si se fijan, aquí también es algo importante considerar, la posición es algo que se tiene que ir considerando cuando hagamos un modelo estructural. La posición y las distintas posibles posiciones de estas vigas, de estos equipos, ¿ya? Porque estos equipos efectivamente son móviles y pueden estar en distintos lugares, especialmente cuando nos agarra el sismo o si es que queremos considerar finalmente tenemos que considerar las peores condiciones para el caso operacional, ¿ya? Porque si es que ponemos, por ejemplo, estas vigas espaciadas, equiespaciadas uniformemente, la estructura puede que funcione mucho mejor y tenga mucho menos problemas, porque las cargas finalmente se van a ir esparciendo mucho más. Pero, por ejemplo, puede estar la posibilidad de que finalmente estas dos puentes grúa estén juntos, entonces la columna en el eje 2 esté trabajando muchísimo más finalmente que las columnas del eje 11 y 12, ¿ya? Claramente no hay que llegar a un caso extremo donde estén todas las columnas, donde estén todos los puentes grúa juntos, o quizás sí. Eso depende finalmente del proyecto que estamos viendo, ¿ya? Esto no es constante para todo, hay que verlo caso a caso. Por eso, entonces, y los casos posibles, y si es que son únicos, si es que estamos hablando también de un caso de mantención, la posición puede que cambie, si es que estos tienen un lugar, por ejemplo, de estacionamiento, donde simplemente o sea, se dejan específicamente en cierto lugar cuando no están en uso, o se dejan tiradas ahí nomás. La cultura chilena ahí nos puede ir diciendo como cuáles son los dos caminos que se toman. Hay que ir considerando distintas opciones y posibilidades para nuestro análisis, ¿ya? Y también puede ser distinto, por ejemplo, para el caso sísmico o para el caso estático, para el caso operacional, ¿ya? Así que es importante tener una distinta batería, tal vez, de modelos con las distintas posiciones que se puedan ser más desfavorables, ¿ya? No solamente se tiene que analizar una que nosotros veamos como de manera como azarosa o que nosotros consideramos mal. Hay que tomar una serie de posiciones para estos puentes grúa, para el futuro cálculo finalmente de nuestra viga portarriel, em, que vamos a considerar. Pocas veces sí nos van a tocar que hayan cuatro puentes grúa, quizás sí, dependiendo del proyecto, qué tan grande es. Pero hay que ir considerando disposiciones que pueden ser más críticas, ¿ya? Eso, aquí tenemos una vista donde, bueno, podemos ver los puentes grúas en rojito, porque, bueno, esos son el amodelamiento de equipos, no sé, ya lo hemos visto en otras IoT, efectivamente que se modelan como elementos rígidos, ya, finalmente porque estos transportan toda la carga, no tienen que ser verificados, pero afectan finalmente en la estructuración, en el dinamismo, en la rigidez de la estructura. A veces no tanto porque igual al final estos son, o sea, en desplazamiento libre longitudinalmente. Entonces no afecta por ejemplo, a la rigidez longitudinal, pero al transversal un poco, puede afectar más. ¿Ya? Bueno, acá tenemos más vistas y vamos a ver ahora una parte importante de las cargas de la grúa monorriel. ¿Ya? Entonces, acá nos vamos a ir metiendo.
un poco a las cargas, ¿ya? Esta grúa va a tener una, o sea, este equipo va a tener una carga de levante de 13 toneladas, perfecto, ¿ya? Y va a tener un peso, el puente mismo va a pesar 17, ¿ya? Y el peso el carro del portacarro, dígase la parte que está como encima de este puente, va a pesar unas 9 toneladas, ¿ya? Entonces, si se fijan, nosotros el peso de la grúa finalmente van a ser 26 toneladas, ¿ya? Y el peso de la grúa cargada van a ser 39. Aún así, la masa sísmica va a ser un poco distinta. Bueno, en este caso también porque se consideran un tipo de no sé, elementos adicionales, por ejemplo, o distintos, pero si se fijan, la masa de la grúa cargada, o sea, el sistema operacional, va a ser distinta finalmente a nuestra masa sísmica, ¿ya? Eso es bien importante considerarlo y tenemos que ver los casos más probables finalmente para nuestro caso, porque las grúas de mantención no están cargadas, las grúas de operación ahí sí pueden estar cargadas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer después para ver la concentración de la carga? ¿Ya? Vamos a ver, la separación entre las ruedas son de 6 metros, ¿ya? La luz del puente grúa son 23, ¿ya? Perfecto. Entonces, después la posición extrema del carro es a 3 metros de esta luz de los puentes grúa. O sea, no nos podemos pegar más de esos 23 metros. Perfecto. Entonces, ¿cómo sacamos las cargas? Tenemos que sacar el 3 en 23 y el inverso, el 20 de 23. Y ahí sabemos finalmente cuánta carga se va a un lado y al otro. ¿Ya? Con esto podemos finalmente saber cuánto es la rueda más cargada y la rueda menos cargada. Para este caso, o sea, hay que siempre considerar la rueda más cargada porque nuestro ejercicio es simétrico. Si nosotros tenemos la rueda más cargada en un lado, la podemos tener para el otro. Así que tenemos que siempre considerar el mayor valor de esto. ¿Ya? Después amplificamos las cargas verticales por 1,20, o sea, tenemos que hacer una amplificación del impacto vertical, además de esto, que es un 25% de la carga que teníamos antes, ¿ya? La fuerza lateral vamos a utilizar un 20% de los elementos de la carga y la carga de levante y el carro y portacarro, como que es lo que nos pide. El puente no, porque el puente, si se fijan, siempre está estático, ¿ya? Lo que se va moviendo y le pega una carga transversal como un coletazo, realmente es el carro y el portacarro y el mismo peso, este container que nosotros teníamos en la imagen de las diapositivas. ¿Ya? No es el puente mismo es estático transversalmente. Longitudinalmente sí va a pegar, ¿ya? Porque longitudinalmente sí puede frenar. Entonces, usamos un 10% de la carga, donde se fijan, acá usamos efectivamente o sea, el 10% del peso de la rueda más cargada, ¿ya? Y eso, después se incorporan las cargas al modelo, que eso ya no es necesario para esta parte. Y nos vamos un poco a- acá se ve bueno, el análisis sísmico necesario y el diseño y verificación de esta estructura, ¿ya? Que es donde podemos ver más por acá, en un punto un poquito más arriba, columna, no, aquí. Eh, por acá. Aquí, la vía BPR, sí, acá estamos en la BPR, cordones superiores, picas portarriel, enrejado. Perfecto. Entonces, bueno, acá van considerándolo, van analizando, por ejemplo, las condiciones operacionales, las condiciones del eje. En este caso se tenía que hacer un reforzamiento, una revisión y posible refuerzo de esta estructura. Así que se analiza finalmente cómo cumple la estructura antes y después.
y se revisa un posible refuerzo para las cargas, en este caso como transversales, que puede tomar esta estructura, ¿ya? Para esta viga portarriel que es una T, ¿ya? Eso. Y después también se analiza mucho lo que es que es muy importante finalmente, que es la deformación. Que si se fijan, la deformación de la viga portarriel no es menor, llega a un 80% de la factorización y puede ser más, que se exige una razón de desplazamiento muy alta, o sea, un límite de deformación muy exigente, que tiene, es en este caso es al 1 por 1000, ¿ya? Esta exigencia finalmente es también porque estamos trabajando con un equipo y los equipos finalmente no tienen que estar hechos para primero deformarse o recibir daños, o también vibran mucho más y esas vibraciones dañan mucho más la fatiga del material. De hecho, en la parte bueno, en estas guías de cálculo, para calcular finalmente los puentes grúa, uno de los puntos también que se analiza, que bueno, estas guías son bastante largas, son bastante buenas. Hablan un poco también de las tensiones en los elementos. Como nos podemos meter más abajo, no nos vamos a detener mucho, pero estas guías, por ejemplo, se meten un poco más densa y ven las tensiones o sea, no las fuerzas, no las cargas, sino se meten un poco más en el mismo material, ¿ya? Pero algo que sí analizan estos documentos que sí son, o sea, son bastante serios, y con esto finalmente se calcula la, los elementos, muchas guías de diseño se hacen esto. Em, Calculan también, si se fijan, la parte por acá está, lo tenía visto, donde se revisan realmente la utilización, las vibraciones, ¿ya? Que no es menor también en el caso de equipos que pueden estar con mucho movimiento, ¿ya? Por eso, por lo mismo también es recomendable tener o sea, hartas limitaciones de movimiento para el caso operacional, ¿ya? Ok, para el caso de las cargas sísmicas, lo que nosotros podemos hacer es utilizar el capítulo 7, ¿ya? Porque esta vía monorriel la podemos calcular de una manera un poco más estática, pero necesitamos obtener finalmente estas cargas sísmicas, que nos puede ayudar bastante, ¿ya? O bueno, se pueden utilizar distintos elementos o distintas formas, pero una de las formas que podemos utilizar, que puede servir bastante, es también las cargas sísmicas utilizando el capítulo 7, ¿ya? Para esto, lo que podemos utilizar harto es em, finalmente las cargas que tenemos, o sea, estas ecuaciones del capítulo 7.2, ya, donde podemos ver si es que queremos calcular el equipo, si tiene que ser incluido o no en la masa, o sea, si es que es incluido en la emulación o no, dependiendo, se tienen que utilizar una ecuación diferente, ya. Muchas veces la ecuación que utiliza es por ejemplo, por ejemplo, si es que no hemos hecho un análisis del edificio y queremos analizar esta viga portarriel, que por ejemplo para un caso estático, podemos utilizar esta ecuación. Tenemos que utilizar Fp igual a sub K sub P por el peso sísmico. Ya, esto finalmente lo que nos da es una aceleración final por una carga de peso, ¿ya? Que está limitada por una carga máxima de 3.6 S a sub cero, donde S finalmente el componente del suelo y el resto también, o sea, el P sub P finalmente queda igual, ¿ya? Esta aceleración está limitada. Entonces, ¿cómo podemos sacar esto? Podemos sacarlo, primero tenemos que sacar el factor de aceleración, que esto depende de la altura. Si es que estamos más alto o más bajo del techo, va a tener más altura. En este caso, por ejemplo, estamos viendo, nosotros podíamos saber que estamos a 7 metros finalmente
de los 11 de este hombro que vamos a tener, ¿ya? Entonces no vamos a tener una aceleración máxima de 3,6 que es el límite, y podemos utilizar un poco menos. El factor K sub P es un factor, por otro lado, que nos dice, es una forma de amplificar las cargas respecto a el acoplamiento de las frecuencias o periodos del equipo y la estructura, ¿ya? Esto se calcula de aquí, por ejemplo, donde podemos ver que A sub P en un caso muy conservador termina siendo 2,2, ¿ya? Pero realmente es muy poco probable que este factor K sub P sea tan alto, ¿ya? Especialmente para este tipo de cosas, nuestros puentes grúas son equipos rígidos, finalmente. O sea, son unos bigones bien grandes, bien fuertes, que tienen que estar hechos para soportar hasta 120 toneladas. Son un perfil gigante. Si se fijan, acá tenemos este puente grúa y las vigas monorrieles son un juguete en comparación con esto. Entonces, esta rigidez de este equipo, finalmente, para el caso sísmico aún más, porque puede que tengamos menos masa, entonces sea aún más rígido, puede que no esté realmente acoplado, ¿ya? No esté muy acoplado. Entonces, muchas veces, eso también me ha contado el profesor, este factor finalmente puede acercarse a uno, ¿ya? Porque esto es finalmente cuando beta es, por ejemplo, o sea, cuando beta tiende a cero, ¿ya? Finalmente acá vamos a tener 0,5 más 0,5 y esto de K sub P va a ser 1, ¿ya? K sub P va entre 1 y 2,2 finalmente. Dice que mientras más te acerques, por ejemplo, de cuando estás con beta, o sea, no, perdón, no, eso, cuando estás en la zona límite, ahí se va a hacer, cuando beta es 1, este factor llega a su máximo, y si es que no, va disminuyendo mucho su amplificación, ¿ya? Y eso, entonces lo único que nos queda es el R sub P, donde finalmente nos da el factor de modificación de respuesta para estos tipos de elementos secundarios de equipos, donde podemos utilizar dos, ¿ya? Em, Donde finalmente tenemos equipos que tienen formas de anclajes no dúctiles, o sea, componentes no dúctiles, que va el RP a ser 1,5, donde por ejemplo queremos que nuestro equipo sea estático, o tenemos la posibilidad de que tengamos elementos, o sea, un equipo con elementos, con materiales o componentes dúctiles que tienen anclajes dúctiles o sistemas de anclaje dúctil. O sea, puede que sea un equipo, una pequeña estructura que sea dúctil o tenga sistemas que puedan permitir deformación. Ahí podríamos utilizar un RP de 3 que finalmente divide la carga que vamos a utilizar entre unos 5 y 3, la divide a la mitad, ¿ya? Y con eso finalmente tenemos la aceleración que podemos tener, hay que multiplicarlo por el peso propio, y con eso podemos tener las cargas laterales y verticales. Bueno, para la vertical podemos utilizar también pues esto es para la aceleración horizontal. Para la vertical podríamos utilizar el coeficiente estático que tenemos más arriba en el capítulo 5,7. Y eso, con eso se pueden calcular un poco las vigas portarrieles. Es un poco corta esta ayudantía, es más pequeña, aprovechando también el momento que quería recordar. Yo tenía no sé si se acuerdan, bueno, estaba por acá en la ayudantía, en la capítulo de viento, no sé si se acuerdan, yo me había equivocado un poco, tenía un problema con las cargas, el corte basal. Le había dicho como que había que revisar un poco la estructura. Ya. Aprovechando eso, a dejarlo de mejor forma, al final mi error lo que fue es que no consideré los esquemas que son efectivamente muy importantes en, en la dirección donde se aplican las cargas, ¿ya?
Si nosotros tenemos efectivamente un viento que va longitudinal, en este caso el viento X, al fin y al cabo lo que nosotros tenemos que hacer es la aplicación finalmente de estos esquemas, donde tenemos estas cargas van a ser contra el viento y estas se fijan van a ir en otro sentido, ¿ya? Entonces con esto finalmente tenemos que ir multiplicando o sea, tenemos que ponderarlo por su factor y esto nos va a finalmente dar la carga final de viento y con eso el coste basal, ¿ya? Finalmente hay que seguir la idea de los esquemas, hay que seguir las instrucciones y eso. Eso sería todo por la ayudantía de hoy. Espero que les haya servido, especialmente la parte de las vías monorrieles donde hay que tener bastante en cuenta el tema de, si al menos, primero la amplificación de las cargas y luego también la masa sísmica que tenemos que considerar. Ahí puede que haya algún tipo de problema si es que cuándo conviene considerar la carga sísmica y conviene, cuándo hay que considerar también el mismo equipo que está transportando, ¿ya? Y también el lugar donde se consideran las cargas, ¿ya? Porque tenemos el momento finalmente, se encuentra el momento máximo que va a recibir es cuando la grúa misma se encuentra al medio y el corte máximo cuando la grúa se encuentra en la esquina del apoyo, ¿ya? Entonces cambia finalmente y se tiene que utilizar estos dos valores del corte máximo posible y el momento máximo posible. Usualmente, bueno, las combinaciones son de compresión, tracción y el análisis por corte se analiza en otra parte, según muestra el capítulo H de la 427. Así que por eso es importante considerar esos tres puntos que comentar. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y eso. Nos vemos en el siguiente video.